metabolismo celular y transferencia de la información genética de los seres vivos. Metabolismo celular. En las células de nuestro cuerpo constantemente ocurren reacciones químicas, como la construcción de macromoléculas a partir de monómeros, o la simplificación de estas en sus unidades básicas. Estas reacciones ocurren en todas las estructuras de la célula, pero principalmente en el citoplasma y el interior de sus organelos. La célula es considerada una maquinaria viva porque se autosustenta gracias a su directa relación con el medio que la rodea. Esto implica un constante flujo de materia y energía entre la célula y el medio. Podemos decir entonces que no existirá metabolismo si imaginamos a la célula como una unidad de vida aislada de su entorno. Al conjunto de reacciones químicas que ocurren al interior de la célula se le denomina metabolismo celular. La ocurrencia de estas reacciones es facilitada por enzimas. ¿Qué son las reacciones químicas? Son procesos a través de los cuales las sustancias químicas iniciales experimentan un cambio químico convirtiéndose en sustancias químicas diferentes. El anabolismo y el catabolismo. Las reacciones químicas que se producen dentro de las células pueden formar macromoléculas a partir de monómeros o generar moléculas más pequeñas. Según esto, podemos clasificar las reacciones metabólicas en dos grupos, las anabólicas y las catabólicas. Al conjunto de reacciones anabólicas se le denomina anabolismo y al conjunto de reacciones catabólicas, catabolismo. Número 1. El anabolismo. En las reacciones anabólicas se unen dos o más sustratos simples para producir moléculas más complejas. Un ejemplo de reacción anabólica es la formación de un polímero a partir de sus monómeros constitutivos, como es el caso de la glucosa. En este tipo de reacciones, las enzimas participan en la unión de las moléculas de los sustratos, formando enlaces entre ellas. Construir moléculas más complejas implica un requerimiento de energía química, el ATP, por parte de la célula. Esta energía es utilizada en las reacciones anabólicas para la formación de enlaces entre los sustratos. Número 2. Catabolismo. En las reacciones catabólicas se producen dos o más sustratos simples a partir de moléculas más complejas, como ocurre cuando un polímero se divide dando origen a sus monómeros. A diferencia de lo que ocurre en las reacciones anabólicas, en las catabólicas las enzimas rompen los enlaces de la molécula liberando energía. En algunas reacciones esta energía es liberada en forma de calor, gracias a la cual nuestro organismo mantiene una temperatura constante, alrededor aproximadamente de 37 grados. En otras, la energía liberada es almacenada en forma de energía química en moléculas de ATP. El ATP es una molécula fundamental para la vida de las células, ya que proporciona la energía necesaria para que se lleven a cabo las diferentes actividades celulares. Está formado por fosfato y adenosina. Las reacciones metabólicas que se producen al interior de la célula ocurren rápida y eficientemente. No obstante, las mismas reacciones son lentísimas o imposibles de ocurrir fuera de los organismos. Esto se debe a las enzimas, que son proteínas que facilitan la ocurrencia de las reacciones químicas. A este proceso de facilitación de las reacciones químicas se le denomina catálisis. Las enzimas tienen otras propiedades. Número 1. Son específicas. Una enzima puede catalizar solo un tipo de reacción. Número 2. Son eficientes. Una misma enzima puede catalizar miles de reacciones químicas del mismo tipo una tras otra. Número 3. Su actividad depende de la temperatura y de la acidez. Las enzimas tienen una temperatura y un pH óptimos. ¿Cómo actúan las enzimas? Cada enzima es específica para una reacción química, ya que cada enzima puede unirse solo a un tipo de reactante o sustrato. Pero, ¿cómo se determina la especificidad de la unión enzima-sustrato? La especificidad de la unión enzima-sustrato está básicamente determinada por la forma o estructura tridimensional de las moléculas y por las características químicas de esta. Una explicación que los científicos han dado para la especificidad de la unión enzima-sustrato es el modelo llave-cerradura, según el cual la enzima tiene una forma complementaria a la del sustrato. Otra explicación para la especificidad de la unión enzima-sustrato es el modelo de ajuste inducido. Según este modelo, la enzima no tiene una forma completamente compatible con la del sustrato antes de unirse a él, sino que cuando el sustrato está muy cerca de la enzima, esta modifica su estructura tridimensional, ajustándose a la del sustrato.
En el siglo XIX, cuando Louis Pasteur experimentaba con la fermentación del azúcar al alcohol usando levadura, observó que la fermentación era catalizada por las sustancias dentro de las células de levadura, a las que llamó fermentos. En 1897, Eduard Wagner descubrió que un extracto libre de células de levadura era capaz de fermentar la glucosa para producir alcohol y dióxido de carbono, lo que confirmó que la fermentación era un proceso químico producido al interior de las células. Estos descubrimientos ayudaron a derribar la teoría de la generación espontánea y confirmaron el postulado de que todas las reacciones químicas que ocurren en los organismos vivos ocurren dentro de las células. La fermentación es un proceso catabólico celular en el cual se convierten azúcares a ácidos o alcohol y a gases como el CO2. Esto ocurre en levaduras y bacterias, pero también en tejidos humanos como el músculo en ciertas condiciones. En levaduras, la fermentación alcohólica se produce por la conversión de la glucosa en piruvato a través de una serie de reacciones químicas catalizadas por distintas enzimas, en un proceso denominado glucólisis, y por la conversión del piruvato en CO2 y en etanol. Transferencia de la información genética de los seres humanos. Genética molecular. Las células representan el componente básico del cuerpo. Hay muchos tipos de distintas células con diferentes funciones. Estas células forman todos los órganos y tejidos del cuerpo. Prácticamente todas las células del organismo de una persona tienen el mismo ácido ADN. El ADN es el material hereditario de los seres humanos y de casi todo el resto de los organismos. La mayoría del ADN se encuentra en el núcleo celular denominado ADN nuclear, pero existe una pequeña cantidad de ADN que se encuentra en las mitocondrias denominadas ADN mitocondrial. El ADN contiene el código para crear y mantener todo el organismo. El código se lee según el orden o la secuencia de 4 bases químicas: la adenina, la citosina, la guanina y la tiamina, del mismo modo en el que se unen las letras del abecedario para formar palabras, oraciones o párrafos. El ADN humano consta de aproximadamente 3 millones de bases y más del 99% de esas bases son iguales en todas las personas. Las bases de ADN se agrupan en pares A con T y C con G para formar unidades llamadas pares de bases. Aunque resulte bastante obvio, los seres humanos procrean solamente bebés humanos y no otros animales. En los organismos que se reproducen sexualmente, cada descendiente es una combinación de los rasgos de sus padres. En 1953, James Watson y Francis Crick trabajaron con la estructura del ADN, la molécula de gran tamaño que constituye los genes, que son la unidad de material hereditario. Una molécula de ADN consiste en 2 cadenas de átomos que se pliegan entre sí para formar una hélice. Cada cadena se compone de una secuencia de subunidades químicas llamadas nucleótidos. Hay 4 tipos de nucleótidos en el ADN y cada secuencia de 3 nucleótidos es parte del código genético. El trabajo de Watson y Crick permitió entender este código genético. La información codificada en las secuencias de nucleótidos en el ADN transmite la información genética de generación en generación. El código funciona algo así como un alfabeto. Los nucleótidos pueden deletrear una asombrosa variedad de instrucciones para la creación de organismos tan diversos como las bacterias, las ranas y los árboles. El código genético es universal, es decir, prácticamente idéntico en todos los organismos, un ejemplo dramático de la unidad de la vida. Los genes controlan el desarrollo y funcionamiento de cada organismo. El ADN que constituye los genes contiene las recetas para hacer todas las proteínas requeridas por el organismo. Las proteínas son moléculas grandes o macromoléculas importantes en la determinación de la estructura y función de las células y tejido. Por ejemplo, las células del cerebro se diferencian de las células musculares en gran parte debido a que tienen diferentes tipos de proteínas. Algunas proteínas son importantes en la comunicación dentro y entre las células. Ciertas proteínas que se encuentran en la superficie de la célula sirven como marcadores de manera que otras las reconozcan. Algunas proteínas de la superficie celular sirven como receptores que se combinan con los mensajeros químicos. Las células utilizan las proteínas y muchos otros tipos de moléculas para comunicarse entre sí. En un organismo multicelular, las células producen compuestos químicos como las hormonas.
un tipo de señalizadores celulares. Las hormonas y otros mensajeros químicos pueden ser señalizadores celulares en órganos distantes para que secreten una sustancia necesaria en particular o para cambiar alguna actividad metabólica. De esta manera, las señales químicas ayudan a regular el crecimiento, el desarrollo y los procesos metabólicos. Los mecanismos implicados en la señalización celular a menudo involucran procesos bioquímicos complejos. La señalización celular es actualmente un área de intensa investigación. Un aspecto importante ha sido la transferencia de información entre las células del sistema inmunológico. Una mejor comprensión de cómo se comunican las células promete nuevos conocimientos sobre cómo el cuerpo se protege contra los organismos causantes de enfermedades. Aprender a manejar la señalización celular puede conducir a nuevos métodos de administración de fármacos en las células y nuevos tratamientos para el cáncer y otras enfermedades. Algunos organismos utilizan señales eléctricas para transmitir información. La mayoría de los animales tienen un sistema nervioso que transmite la información a través de impulsos eléctricos y compuestos químicos conocidos como neurotransmisores. La información transmitida desde una parte del cuerpo a otra es importante en la regulación de los procesos vitales. En los animales complejos, el sistema nervioso es el que provee la información acerca del ambiente exterior, transmitiendo señales desde los receptores sensoriales como los ojos y los oídos al cerebro. La información también se debe transmitir de un organismo a otro. Los mecanismos para este tipo de comunicación incluyen la liberación de productos químicos como feromonas, las señales visuales y sonoras. Típicamente los organismos utilizan una combinación de varios tipos de señales de comunicación. Un perro puede enviar señales de agresión al gruñir, con una expresión facial particular y haciendo las orejas hacia atrás. Muchos animales realizan complejos rituales de cortejo en el que se muestran parte de sus cuerpos, a menudo elaboradamente decorados para atraer a su pareja.